Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Pues como os dije el martes, hoy hemos volado a Francia y estamos con Valeria Tennyson, que es una sommelier rusa, que fue campeona de su país en 2018, lo cual dice a su nivel, y actualmente reside en Burdeos. Hola Valeria, ¿qué tal? Hola Gaby, muy bien, ¿qué tal? Bueno, por aquí pasando calor, como tú, porque en Sí, sí, Burdeos sí, también hace mucho siempre. Pero verdad. bueno, es verano y el verano trae calor, así que no protestaremos. Sí, es normal. Ujú. Bueno, te he presentado un poquito, pero muy brevemente, y me gustaría que explicaras aquí a la audiencia un poco, pues, cómo es tu experiencia cuando llegaste al mundo del vino y, bueno, un poquito tu carrera hasta llegar a hoy. ¿Te parece? Sí, ok. Sí, sí, sí. Entonces, empecé mi carrera como una camarera en un hotel. Luego me mudé rápidamente al bar. Me gustaba siempre trabajar con cócteles, con alcohol. Luego me convertí en el gerente del bar y decidí ir a la escuela del sommelier Esto para En aprender más Rusia. en Esto era... Rusia, sí, sí, Ujú, siempre en Rusia, sí. ujú. Para aprender más sobre el vino, licores y todo. Más tarde me convertí en el gerente del restaurante, pero en algún momento me cansé de administrar personas, de tener mucha responsabilidad. Entendí que el vino que es una cosa que con lo que quería trabajar y empecé a trabajar como sommelier en Rusia, Ajá. participar en competiciones, en concursos profesionales. Las competiciones son adictivas. Ujú. Cuando empiezas y tienes éxito, no puedes parar. Ya. Eh, sí, más tarde decidí mudarme en Europa y encontré un programa de formación sobre el vino que me llevó en Bordeaux. Ajá. Muy bien. Y el concurso este que ganaste fue en 2018, ¿verdad? Sí, verdad que esto es un concurso de sommeliers entre las mujeres. No es Ajá. general, pero solo mujeres. Es Sí. un concurso que ayudé mucho a las mujeres, a las chicas para estar mucho más competitivas, mucho más. Ahora no tenemos ningún problema para competir con los hombres. Ajá. Sí, Sí. hay unas cuantas buenas sumilleres en Sí, sí, Rusia, ¿eh? ahora muchas mujeres, muchas chicas participan, es perfecto. Ujú. Muy bien, me alegro. Bueno, cada vez hay más mujeres en el mundo del vino, ¿eh? O sea, no solo a nivel de sumillería, pero también enólogas y, bueno, hay Sí, bastantes mujeres. pienso que es mucho progreso Ujú, recientemente, sí. ujú. Muy bien. Pues nada, uno de los motivos es que el vino ruso es un gran desconocido para nosotros. De hecho, alguna vez a cata que hago con mis amigos y tal, he traído algún vino ruso y se han quedado sorprendidos por la calidad y tal. ¿Nos podrías explicar un poco sobre los vinos de tu país? Porque claro, es un clima frío, pero tiene unas zonas que sí que se da bien el vino, ¿verdad? Sí, ciertamente. Rusia tiene
87.000 hectáreas de viñedos. Ujú, No es una producción pequeña. Sí, ujú, en España es 1 millón de viñedos, pero Rusia es un productor grande, ujú. demasiado grande. La región más grande es Krasnodar, la región del Krasnodar, cerca del Mar Negro. Ujú, Eh, También Daguestán que es conocido para la producción del brandy, ajá, en Rusia llamamos cognac, pero no es legal, evidentemente. ujú, Ah, pero tienen muchos viñedos para la producción del brandy. ujú. También otra región que se llama Rostov del Don, que Sí, es más al norte. Es un clima demasiado difícil porque los inviernos son fríos, pero los veranos, en verano hace mucho calor. sí, Por eso a veces los vinos rusos no tienen demasiada acidez, no tienen frescura. ajá. Es un problema porque todos piensan que la Rusia es un país muy fría, Ujú. pero en las regiones donde producemos el vino no es frío. Sí, 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 me acuerdo una vez bajé a Rostov en julio y hacía 40 grados. Sí, 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 es normal. Cuando salí del avión me quedé sorprendidísimo porque, bueno, una bofetada de calor más que aquí, claro, como en Sevilla. Sí, es Sí, verdad, sí, sí. muy fuerte, es un contraste muy grande. Sí, un Y, clima continental normal, sí. ujú, y bueno, quizás sea en esa zona donde hacen lo de enterrar las cepas, porque he oído que en invierno hay zonas en que tienen que echarle tierra por encima al viñedo, ¿no? Sí, sí, es verdad. En la región de Rostov del Don es necesario porque es más al norte. Inviernos pueden ser muy fríos, como -25 grados. Ujú, Entonces las cepas no pueden sobrevivir. ujú, Tienen que enterrarlos debajo tipo una pila de tierra. ujú. eh, pero es una técnica, digamos, es una bastante traumática para las cepas, para las vides, porque por eso en medio viven solo 30-35 años. Ya, Lo sé, aunque también que esta técnica no es única para la Rusia, porque en China, por ejemplo, tú sabes bien que usan lo mismo. sí, bueno, Al norte, sí, sí, en la sí. zona que toca Mongolia y eso sí, 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 porque verdad. también es muy frío, Ujú, también es muy frío. Y sí, esa sí. tierra hará que la planta tenga menos oxígeno, me imagino, ¿no? Y Sí, entonces le creará una especie de estrés a la viña, ¿no? Me imagino que debe ser eso. Digo yo. verdad. Ujú. Sí, la zona de Krasnodar, que si la puedes describir un poquito para que la gente se haga una idea, porque claro, si esto fuera la televisión veríamos unas Ujú, imágenes y ya está, pero en ujú. radio hay que explicar un poco. Sí, la zona de Krasnodar es cerca del Mar Negro, Ujú, cerca de Sochi, ujú, donde hemos tenido las Olimpiadas. Es una zona grande, es una zona donde históricamente se produce el vino. Los grecos han empezado a producir el vino en esta zona, los griegos. no, griegos, sí. Ajá. Es una
península de Tamán, una zona muy vieja de la producción del vino. Es el mismo más o menos con Grecia, con Cipro, sí. Es, pero después no era muy popular, decimos, durante la época soviética. Han implantado muchos viñedos, pero híbridos. Las variedades que eran creadas especialmente para sobrevivir la clima fría, o, enfermedades y todo. Pero el gusto, el sabor no es muy interesante, decimos, para el vino. Ya. Pero es una parte de historia que tenemos que pensar. Y ¿no es un poco raro que no hayáis tenido influencia de los griegos y no de los armenios y los georgianos, Sí, que son pero incluso más siempre, antiguos? sí, pero siempre era no sé, pero porque tenemos las montañas de Cáucaso que separan la Rusia y la Georgia. Puede ser que era difícil atravesar las montañas, por eso no tenemos muchos contactos con estos Con esos pueblos. países, sí. Sí. Claro, sería más fácil por mar, seguramente. Sí, verdad. Sí, porque el Mar Negro conecta directamente con Istambul y, bueno, sí. Sí. Los mares siempre han servido como punto de comunicación. Y, Puede ser que era menos peligroso también el mar. seguramente. Y el mar tiene sus peligros también. Sí. Pero bueno, y a nivel de terroir y eso, hay una variedad muy grande en la zona esa. Igual que aquí tenemos zonas pues que en poca diferencia de kilómetros tienes tierras muy diferentes, ¿no? Sí, pero el territorio es muy grande. Por eso no tenemos, verdad, no tenemos estudios sobre el terroir. Tenemos calcáreo, tenemos arcilla, tenemos, ¿cómo se llama? Como schist, Pizarra. pizarra, sí, pero ahora no puedo decir que es un estudio que puede describir todas estas diferencias. Nosotros solo empezamos esta historia, decimos, sí. Muy reciente. Por eso no tenemos algunas como pruebas o todo. Ya. Muy bien. Y bueno, la otra parte importante, evidentemente, son las viñas, ¿no? Entonces, hay variedades autóctonas. Yo conozco algunas, bueno, he oído muchas, pero me acuerdo de pocas, porque esos nombres son un poco complicados, ¿no? Como el Saperavi, el Krasnostop. ¿Nos podías explicar un poquito las más importantes de ahí? Sí, yo distinguiría en general tres grupos de uvas que cultivamos en Rusia. El primer es uvas internacionales, como todos conocen, como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, todo. Tenemos también algunas uvas españolas, como Tempranillo o Garnacha. Pues luego hay uvas locales, como Saperavi, por ejemplo. Es una variedad caucásica, pero lo considero local porque es una en esta zona empiezan las montañas de Cáucaso. Sí. Entonces para mí es una variedad local.
Tenemos ujú, Saperavi, tenemos Cercacetele, por ejemplo, que es una variedad blanca. Pero tenemos también las variedades, digamos, rusas. Por ejemplo, Krasnostok, ujú. que se traduce como pie rojo. Ajá. Es una variedad muy, muy interesante, pero muy difícil a trabajar, muchos taninos. Pienso que ahora no tenemos demasiada experiencia con esta variedad, pero el futuro puede ser interesante. Ajá. Después, Sibirkovый, por ejemplo, que algunos enólogos lo llaman Sauvignon Blanc ruso. Ajá. Es muy fresco, tiene mucha acidez, mucha fruta también. Es interesante. Ujú. El tercer grupo son los híbridos que se crearon durante la época soviética, son resistentes a las enfermedades, a las heladas, pero el sabor no es siempre bueno, pero para el vino, decimos, cotidiano, el vino diario, así, Ajá. podemos, podemos usar estas uvas también. Ajá. Pero, Pienso que es una moda ahora ujú. para usar menos deservantes, menos herbicidas y todo. Ahora las híbridas pueden ser interesantes. Sí, pero son híbridas de qué, de variedades rusas con variedades foráneas. Variedades europeas, tipo moscato, con variedades que vienen de Asia, que es un tipo de vida que se llama Vitis amurensis. Amur es una riviera, Un sí, río, el Amur, el Amur. sí, Amur, el río entre Mm, Rusia y China. ujú. En Siberia. Tienen, sí, en Siberia. Ujú. Entonces, estas variedades tienen mucha resistencia a las heladas. Por Ajá. eso, en Rusia he nacido estas híbridas para tener una uva resistente. Ajá. Claro, luego estará el tema ese que decías tú del sabor y tal, que eso habrá que irlo puliendo, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y, y cómo se han adaptado el tempranillo y la garnacha? Interesante. Tenemos un productor que hace garnacha rosado. Ujú. Me gusta mucho. Tempranillo también, porque el clima más o menos es ah, similar, sí, hace mucho calor en verano. Tempranillo puede ser interesante. Pero Bueno. Cabernet Sauvignon y Chardonnay son mucho más fáciles a vender. Ujú. Por eso, sí, Cuestión de marketing. siempre el mercado nos dice qué hacer, sí. Sí, 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 pero la verdad es eso, en zonas de la Ribera del Duero, Soria y Valladolid, toda esa zona, en invierno pega Sí, fuerte. muy frío. Sí, Ujú. sí, bajamos de 10 grados bajo cero y en verano hace mucha calor. Sí, Yo- es un clima continental, más o menos el absoluto. mismo con Rusia, sí. Sí, sí, yo lo comparo bastante con Rusia porque se ha dado el caso, ¿no? Esto que hablábamos antes de Rostov, tanto frío en Sí, invierno y tanta calor en verano, ¿no? Ese contraste. sí. La uva tiene que tener una resistencia, si no, uf, peligro, ¿no? Y Ujú, de hecho es verdad. una de las diferencias entre el tempranillo de Ribera del Duero y el tempranillo de Rioja, ¿no? Sí, Que una es mucho más, tiene la piel más resistente ujú, y más dura y la otra es mucho más delicada, ¿no? Eso lo van haciendo los años y el clima, creo yo, ¿no?
sí. Y Pero vosotros tienen una 1000 años de historia. Para los rusos solo empezamos. ya, pero he Sí, visto una evolución muy grande, ¿no? ¿Tú no te ha parecido que en los últimos 10, 15 años ha habido una evolución brutal del sí, vino en sí, Rusia? verdad, porque decimos que la historia moderna de la viticultura en Rusia empieza en 2003, Ujú. Sí puede ser. menos de 20 años. Sí, sí, ya puede ser, porque, bueno, yo, ahora qué año fue esto, hace 7, 8, en 2012 hubo una cata en Moscú que competimos vinos europeos contra vinos rusos, era una cata ciega, Ujú. y de los 5 mejores salieron 3 rusos. Sí. Lo único que pasa es que el precio era mucho más alto, es decir, el precio de producción de un vino de 4 euros aquí, allí eran unos 20 euros el coste. Sí, sí, es un problema que discutan mucho. Sí. Sí, entonces, claro, para beber un buen vino ruso te tienes que gastar Ujú. más dinero que para beber Sí, un es buen vino verdad, español, ¿no? verdad. Pero tú, ¿cómo lo ves? Porque ¿Eso va a todo, evolucionar hacia algo un poco más, digamos, asequible, que se pueda exportar? Porque vamos, que se pueda comprar aquí vino ruso. ujú. No, pienso que los productores rusos no buscarán los mercados internacionales porque ahora solo producemos 30% del vino para el consumo local. Ujú. Entonces, ¿por qué complicar las cosas? Ya. Es mucho más fácil vender en el mercado local. El país es un gran consumidor. Ujú. Eh, por eso pienso que, pero um, la calidad de los vinos está creciendo. Ujú. Pienso también, sí, tenemos este problema del precio. Los Ujú. vinos son caros. A veces es difícil explicar a los consumidores por qué. Ujú. Porque es mucho más, es mucho menos caro comprar una botella de vino, no sé, de Chile, que es Ujú. Qué muy ruso. remoto, que un vino ruso. Los consumidores no lo entienden, pero tenemos que comprender que toda la técnica, enólogos, todos son extranjeros. Por Ujú. eso tenemos que pagar por todo esto. También los productores quieren hacer dinero más rápido, más Ujú. rápidamente. Por esto, sí, Sí, la sí. situación es así, pero pienso que en general the future is bright por El futuro sí, brillante. el futuro brillante, sí. Sí, esa era una pregunta que te quería hacer un poco más tarde, cómo ves Pero primero prefiero hablar de la actualidad un poco, de cómo está ahora, y luego hablamos de futuro. Sí, Y antes has hablado del brandy, el cognac. sí. ¿Qué me dices del champánska? Ya, sí, un tema bastante demasiado difícil también, Ujú. porque por el ley en Rusia podemos usar todas estas denominaciones Ujú. que en Europa son protegidas, pero en Rusia no, porque Ujú. tenemos otras como letras, sí, cirílico. Ajá, sí, Por sí, sobre todo el eso, alfabeto, sí. sí, por eso podemos usar las denominaciones como coñac, como jerez, como madeira, porto, champaña también.
Eh, Ujú. Rusia es uno de más grandes consumidores de los vinos espumosos en el mundo. Sí. Pienso que es el tercero plazo. Germania, pienso, y Reino Unido son primeros, pero Rusia es un grande consumidor también. Sí. Producemos mucho vino espumoso, pero con el vino que viene de otros países, tipo Sudáfrica, Ujú. tipo Argentina, tipo Chile. am, O sea, se es trae el vino base de esos países y luego Sí, porque yo soy de San Petersburgo. San Ujú, Petersburgo es una ciudad al norte de ujú. Rusia. No tenemos viñedos, pero tenemos las fábricas, producciones más grandes del vino espumoso en Rusia. Porque es una puerto grande. Ujú. Todo el vino viene en San Petersburgo de otros países. Solo hacen la segunda fermentación, la fermentación para hacer el vino espumoso en San Petersburgo. Eh, Y es ge- una... Generalmente esos espumosos son método tradicional, entonces realmente se hace una segunda Mm, fermentación en botella o- No, pienso que es más o menos Charmat siempre. Ah, ujú, Ah, También pienso que carbonización es la técnica más barata y menos cara. ujú. ah, Solo ah, Pero con... se puede llamar champánska también o no, porque una cosa es Sigristi e Vini, sí, ¿no? Y otra sí, cosa champánska, ¿no? champansco se puede producir con alguna técnica. Con la que- Clásico, método clásico, Charmat, carbonización también. Ah, sí. No es protegida como la denominación, sí. Ya, ya. No, porque claro, le daría un punto de lógica a nivel de marketing, ¿no? De saber tener diferentes nombres según el tipo de Sí, proceso para conseguir el gas, ¿no? Porque una cosa es añadir gas, así por las buenas, y otra mm, cosa es, sea charmat sí, o sea fermentación en botella, tener algo hecho natural, ¿no? Entonces eso sí que yo creo que tendrían que diferenciarlo un poco, ¿no? sí, pero la mayoría de estos vinos pienso que se vendan más o menos a 2 euros, 3 euros, por eso Ya se sabe pienso lo que que es. sí, no es un producto de calidad, no. Ya, 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 ya. Que una de las cosas que me ha llamado la atención mucho en Rusia es que el Prosecco tiene más tirón que el cava. Cuando el cava es fermentación en botella, método tradicional, y el Prosecco es un método Charmat, mucho más barato de producir. Y sin embargo, se vende más caro el Prosecco que el cava. Sí, porque pienso que es un problema que tenemos no solo en Rusia, pero en todo el mundo, porque Prosecco viene con la ah, arte de vivir italiano, Sí, el ¿sí? arte de Ah, vivir. con la gastronomía italiana, con moda italiana. Los rusos aman todo italiano. Sí. Viajan mucho en Italia, pienso que viajan mucho en España también, pero pizza, pasta y todo es mucho más conocido y reconocido en todo Ujú. el mundo como que jamón o paella. Sí, sí, no, es Sí. una de las Por eso cosas. pienso que por eso Prosecco es mucho más reconocido en Rusia también, sí. Ujú, Pero el método, sí, el método no es el mismo, sí. ujú. Sí, es una de las cosas que me llamó la atención en Rusia, ¿no?
lo popular que es Italia a todos los niveles, ¿no? Desde música, cine, Mm, moda, todo. O sea, sí, sí, sí. quizás sea eso, ¿no? El valor añadido de ser italiano, ¿no? Sí. Incluso más que Francia, diría yo, ¿verdad? Sí, sí, verdad, pero porque en Moscú, no sé, en Moscú tenemos 200, 300 restaurantes italianos, pienso, Ujú. dos españoles. Sí, 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 no, eso es general en el mundo entero, ¿eh? Porque tú vas a Nueva Sí, sí, York sí. y en Nueva York tienes restaurantes italianos para aburrirte y españoles hay, bueno, se pueden contar con los dedos de las dos manos. O sea, no te hace falta mucho más. ¿Y Sí. cómo ves el futuro del vino ruso? Que has empezado a decir antes. Sí, pero pienso que era un estudio que podemos, podemos tener más o menos tres, 300.000 hectáreas de viñedos en Ujú, futuro. ujú. Entonces es tres veces, más o menos tres veces más que Y hoy. ahora, sí. Que ahora sí, pienso que, pero tenemos que ayudar a los productores, Ujú. porque plantar un viñedo es caro, plantar un Sí. viñedo es difícil con el clima que tenemos. El gobierno tiene que ayudar, pero pienso que en Rusia siempre, sabes, con en el tiempo de Gorbachev, siempre era una oposición fuerte contra el alcohol en Ujú. Rusia. Ah, en Rusia consideran el vino es un alcohol, Sí. pero en España el vino es una Es comida. ah, comida, Sí, 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 sí. es parte de la gastronomía, Es está claro. parte de la vida, sí, Sí. pero en Rusia es diferente. Muchas personas piensan que el vino no es bueno por la salud. Pienso que es un proyecto muy, muy Muy largo, difícil. sí, Sí, muy sí. difícil, sí. Pero en Moscú, en San Petersburgo, hay muchos amantes del vino, son interesados también por el vino ruso, Mm. porque ahora también tenemos este movimiento patriótico, ¿sabes? Pienso El que orgullo nacional, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí. No, el tema este de Gorbachev, yo creo que es el expresidente menos querido de Rusia, porque se metió a fondo contra el vodka, se metió a fondo contra la Sí, bebida y al pueblo no le hizo mucha gracia eso, ¿verdad? sí, verdad. Es curioso. Y bueno, ya que estamos en Burdeos, eh, ¿cómo es tu experiencia allí con los vinos franceses? ¿Cómo lo llevas por ahí? Vinos franceses son diferentes. Ujú, No podemos decir que hay vinos franceses, como no podemos decir que hay vinos españoles, ¿sí? Porque tenemos Borgoña, tenemos Bordeaux, tenemos hombre, sí. Alsace, sí, Ujú, son muy, muy diferentes. Bordeaux es muy, muy clásico, muy conservativo, podemos decir, ujú. pero hay regiones en Francia que me gustan mucho más porque son muy activos, son Más muchas cosas, dinámicos. sí, más dinámicos, sí, sí, Ujú, como Jura, como, no sé, también Languedoc, sí. porque ahora en Languedoc, que es a veces es considerado como una región de
mass production, producción de masa, sí, producción de vinos. Hombre, es la segunda región del mundo más grande después de La Sí, Mancha. sí, verdad, pero ahora tenemos muchos productores extranjeros también Ujú. que empiezan a producir el vino en Languedoc. Son muy interesantes, muy Y, independientes. Sí, en Francia hay esta expresión vigneron independent, ujú. Sí, viñadores viticultor independientes, independiente, sí. viticultores independientes. Ajá. Hay muchos productores en Languedoc porque la tierra no cuesta mucho, es posible comprar. Ujú, ujú. Y dices que son enólogos extranjeros que están empezando a hacer cosas por ahí también. Sí, sí, sí. Ajá. No Y, solo enólogos, pero personas, decimos, de otras industrias ajá. que quieran cambiar la vida, que quieran estar más cerca a la natura, Ujú. empiezan un proyecto, tienen éxito, sí. Porque antes, hablando de Rusia, has comentado que enólogos, había enólogos extranjeros, ¿no? Trabajando allí, Sí, ¿no? franceses, Bueno, franceses como sí, Patrick León, por ejemplo, he trabajado con él en Rusia, ujú, pero era un enólogo de Mouton Rothschild aquí ujú, en Bordeaux. Sí, ujú. No, bueno, ahora la verdad es que los enólogos se están moviendo muchísimo y lo mismo te encuentras un sí, argentino aquí que un español en sí, Chile, que bueno, hay mucho movimiento. El mundo ha cambiado mucho en el último, no sé, medio siglo. Cada vez viajaba mejor. sí. Ahora veremos qué es lo que pasa con los viajes, porque estoy un poco preocupado con ese tema, porque creo que va a cambiar también de lo fácil que estaba siendo. Pero bueno, ya veremos. Y hablando siguiendo hablando de Francia, ¿qué te parece el Val d'Huon? La zona del Ródano, de Châteauneuf-du-Pape, Saint-Joseph, toda esa zona. Que hay un montón de denominaciones de origen, ¿no? Ahí dentro. Sí, sí. Tienen los vinos de la calidad de las calidades diferentes, como Mm, los vinos más caros, como el vino de, podemos decir, culto, ujú, como muy caros y muy raros también, como ujú, Rayas, por ejemplo, ¿sí? De mm, Châteauneuf-du-Pape. Pero producen también el vino cotidiano, el vino como el glu ujú, glu. Sí, es interesante la región. Me gusta mucho. He visitado Châteauneuf-du-Pape, pero el Ródano del Norte pienso que es mucho más interesante, tipo Cornas, tipo Hermitage. ujú, El vino está a base del Syrah, ujú, que pueden envejecer muy bien, ujú, pero a veces son muy caros. Gracias a Monsieur Parker, ujú, que, que era un amante del vino del Ródano, ujú, pero hace 30 años estos vinos no eran famosos, no eran reconocidos y no eran caros, pero ujú. ahora es demasiado caros. Para mí no puedo beber cada día, ¿sí? Sí, a Eso diario, ¿no? que me Eh, gusta, sí. pero bueno, básicamente el único así que despunta un poco como más caro y más famoso es Chateauneuf-du-Pape, porque luego tienes Ventoux, Sí, tienes sí, todo sí, eso. sí, estas apelaciones menos reconocidas son muy interesantes, pero Sí. tiene que estar una sommelier, un amante, Ujú. decimos serio, Serio, sí. para, para encontrar, para buscar estos vinos. No es Ujú, fácil, sí. ujú. Y la Borgoña en contraposición a Burdeos, aunque Burdeos, claro, nosotros hablamos aquí de Burdeos y la gente se piensa que es como Rioja, que en Rioja incluso ya tienes tres subapelaciones, ¿no?
pero en Burdeos y, bueno, en Francia en general hay un montón de subdenominaciones Sí, dentro de la genérica, ¿no? Médoc, Graf, tal, todo o en sí, sí, Borgoña pues sí. tienen los Nuits Saint-Georges, los Village, Ujú. todo eso, ¿no? Sí, pero el sistema es completamente diferente en Burdeos y en Borgoña, Ujú. porque en Burdeos ahora los chateaux famosos pertenecen a las compañías de Sí, aseguranzas, sí, seguro, sí. Y seguros y financieras. bancos, financieras, Mm. eh, menos a las familias. Pero en Borgoña es siempre Y chinos, viñadores, son y chinos también, ¿no? Que han comprado un montón, ¿no? no mucho, ¿No? pienso que es una leyenda, ¿Ah, decimos. sí? No, no, sí, los chatos grandes no apartienen a No, los hombre, los chinos. Las grandes chinas, no. Los grandes sí, son demasiado algunas, caros. pero a las rusas también, Bordeaux, en Bordeaux hay siempre muchos extranjeros. Ujú. Bordeaux sin holandeses, Los ingleses, ingleses, sí. sin ingleses no es Bordeaux, es una historia de la región. Sí, sí, bueno, eso Sí, pasa en Oporto también y en Jerez. Los ingleses son los que, sí, fíjate tú, un país que no es productor ni nada, bueno, el otro día lo comentaba con alguno de los invitados, que si Decanter, que los grandes premios se dan allí, los Master of Wine, el sí. WSET, todo eso está en Inglaterra y es un país que no era productor de vino. Ahora empiezan a producir, eso sí. Sí, sí, sí. Pienso que era Pedro Ballesteros, el Master of Wine español Ujú. muy famoso, que Sí, dice que sin extranjeros los vinos de la región no pueden vender por un precio alto, ajá, porque por la gente local el vino es siempre una comida y la sí, comida no puede ser cara. sí. Por eso cuando vienen los extranjeros, Ujú. pueden comprar el vino más caro. Esta es una historia de muchas regiones en el Sí, mundo. y tiene toda la razón, Pedro, sí. La verdad es que eso es verdad. Ujú. Muy bien. Pues lo último que te quería comentar es, bueno, estuviste aquí en Barcelona haciendo un stage en Montjuïc, que es un sitio alucinante. Yo creo Sí. que tienen la carta más extensa de vinos que yo sepa hasta ahora. No sé cuántas Sí. referencias. Y has estado trabajando ahí. ¿Qué Tres tal? mil botellas, sí. 3.000 referencias, ¿no? Sí, sí, sí. No, no está nada mal para un bar y Sí, para verdad. gestionarlo. ¿Y Sí. qué tal tu experiencia en Montjuïc? Fue una gran experiencia. Pero antes trabajaba en diferentes países, en Rusia, en Suiza, en Maldivas también, pero en Barcelona era realmente un ambiente muy amigable, ¿sí? Ujú. Me sorprendió que cuánta libertad me dieron, cuánto, como se dice en inglés, empowerment, ¿sí? Ajá, Ah, empoderamiento, sí. Sí, Ajá. sentí que la gente confía en mí, y me da la oportunidad de mostrarme. Ujú, Eso fue muy inspirador. ujú. Era una experiencia maravillosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, a ver, bien, bien. Trabajar con muchas vinas he degustado muchos vinos extranjeros también es interesante. El vinos de Sudáfrica, el vinos Sí, de sí. Australia, Mm. todo, todo. No, tienen una carta muy internacional ahí Sí, y muchos a copas, entonces te da la sí. oportunidad de no tener Sí, que cada pedir una. día. Sí, Porque es que si no, claro, te tienes que dejar un dineral, pero si puedes ir y probar de vez en cuando dos, tres vinos diferentes de diferentes países, pues la verdad es que está muy bien. Es casi como un club, ¿no? sí. Ujú.
sí, sí. Y bueno, el tiempo vuela, que decimos en este programa, porque todo va relacionado con el volar, que lo echo mucho de menos. Y me gustaría que me dijeras cuál es tu uva favorita. Ah, es una Es una pregunta difícil. pregunta, sí, una pregunta difícil para un sommelier porque como, como sommelier no puedo tener preferencias, No, no, pero pero como Valeria, como amante Valeria. del vino, como Valeria diría Riesling, Ajá, porque es una variedad muy versátil. Puede producir vinos secos, los vinos dulces, sí, los vinos con botrytis. También ir bien con muchos tipos de platos, muy ajá. gastronómico, decimos, ¿sí? Sí, Digamos. sí. No eres la primera de los invitados que llevamos 20 programas, el tuyo es el 20, Ujú. y ha habido varios que han dicho Riesling, cosa que me sorprende bastante porque para la gente que no es del mundo del vino, cuesta más al principio, ¿eh? Porque tiene unos niveles de acidez un poco altos, ¿no? Sí, pero familiares pienso que tenemos esta, no sé, enfermedad profesional que Buscando la acidez. buscamos la acidez, sí, Pinot Noir, Riesling, siempre, Ujú. sí. Sí, sí, sí. Es curioso. Pero mira, son cosas que voy descubriendo, que esto también te hace descubrir cosas. Y lo último que pido al invitado siempre o invitada es que elija un vino y una canción. Es decir, ¿qué canción estarías escuchando tomando tal vino? Ciertamente tu vino, Gaby, Besos de lágrimas, Wow, tinto, gracias. con una canción, bueno, para mí es español, pero no es español, pienso que se llama Bésame mucho. Pienso Ajá, que es una canción que la mayoría de los rusos conocen, sí. por eso me viene en mente siempre cuando pienso a tu vino, es Bésame mucho, sí. Yo pienso que viene de Cuba, sí, no es un canción español. Es un bolero, no sé, lo buscaré, pero no sé Sí. quién lo compuso. Pero es que es verdad eso, porque hasta en el metro de Moscú la he escuchado así de fondo. Sí, sí, sí. Ujú. Es Sí, sí. muy, me gusta mucho esta canción. Ujú. Sí. Muy bien, me alegro. Pues gracias por elegir Besos y Lágrimas Gracias a ti. y gracias sobre todo por tu tiempo y por tu esfuerzo hablando español, que al final te ha salido solo, ¿eh? Sí, gracias a todos por escuchar también. Muy bien, Valeria. Pues a ver si nos vemos pronto en algún lugar del mundo, ¿vale? Sea Esperamos. Burdeos, Barcelona o Moscú, San Petersburgo, quién sabe, ¿vale? Sí, vale. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Mañana anunciaré el invitado del sábado. Igual aprovechamos y nos quedamos por Francia un rato. Pero bueno, ya lo anuncio mañana. De momento, disfrutad, beben buen vino y ser felices.